Usted, como líder regional, lo repito, creo que su liderazgo trasciende las fronteras de Colombia. Me permito preguntarle si ha revisado el caso de Alberto Fujimori, que está en este momento en prisión, y hay algunos, sobre todo sus seguidores, que dicen que él no merece la cárcel. ¿Usted cree que él merece la cárcel o que fue condenado más bien por lo que hicieron sus subordinados, que es algo que también en su país sus opositores han querido hacer con usted? Yo vine aquí al Perú, recuerdo, a un seminario de la Corte Suprema del Perú, a explicar cómo era la política de seguridad democrática de Colombia. Mira, no me insistas, yo no voy a opinar sobre temas internos del Perú. Suficiente es pensar en la problemática de Colombia. ¿No le inspira ninguna opinión? Suficiente es pensar en la problemática de Colombia, frente a la cual he vivido comprometido históricamente. Te voy a contar una cosa. En mi gobierno se realizaron 2 elecciones presidenciales, 2 de Congreso, 2 regionales, un referéndum. La oposición radical, óigame esto, querido periodista, la oposición radical tuvo las más eficaces garantías, como nunca las habían tenido. En un país que pocos años antes, en una elección presidencial, había asistido al asesinato de 4 candidatos a la presidencia. En nuestro gobierno, todos en esos procesos tuvieron garantías. Eso te da una explicación irrebatible. Son los hechos de nuestra seguridad con valores democráticos frente a las acusaciones de muchos que soñaban con un cogobierno con la FARC, que es lo que yo no permití. Y eso creo que lo saludamos los demócratas en la región. Lo segundo que hace que el Perú y Colombia vivan procesos muy similares precisamente, aunque evidentemente con ribetes más complejos, tiene que ver con el terrorismo. El gobierno de Juan Manuel Santos ha aceptado dialogar con las FARC, pese a que la guerrilla no ha sido procesada por los atentados y las muertes que ha cometido. ¿Cómo se puede dialogar, me pregunto yo, con un grupo que ha matado gente inocente? ¿Y cuál es para usted, si existe, la responsabilidad política de Juan Manuel Santos por aceptar conversar con las FARC? Lo que más me preocupa es que ese diálogo se haya buscado al costo de deteriorar la seguridad y que se le esté ofreciendo a la FARC impunidad, se le esté ofreciendo al terrorismo derechos de elegibilidad política y se acepte negociar con ellos temas del país. Esas son mis críticas, la paz la queremos todos. Me explico. Si usted me dice, en aras de la paz no se les puede imponer sentencias de 40 años, sino de 8, pero no va a haber impunidad, yo le digo acepto. Si me dice lo que ha dicho el gobierno de Santos, que va a haber impunidad, la niega, pero la introdujo en una norma constitucional, yo digo no, paz con impunidad es como dinero mal habido, dura muy poquito. Si usted me dice, al rebelde que se reintegre hay que permitir que lo elijan, yo acepto. Si me dice, como lo ha aprobado el gobierno Santos, van a elegir al terrorista, al narcotraficante, al secuestrador, yo no lo acepto. Si usted me dice, el país Colombia tiene que seguir trabajando en lo social, en lo económico, en seguridad, está bien. Si me dice que van a negociar los temas de agenda de país, como algunos temas de agenda de país quiere negociar el gobierno Santos con el terrorismo, yo no lo acepto. Me parece muy grave. Eso deroga la democracia. ¿Usted se ha sentido traicionado desde lo ideológico, desde lo político por Santos? ¿Qué te digo, querido amigo? Cuando uno ha procurado tener una línea en la vida, cuando la línea de uno ha sido la lealtad, uno no alcanza a conjugar el verbo traicionar. Uno conjuga aquello que ha practicado, y lo que yo he practicado, he procurado practicar es lealtad. Al presidente Santos lo eligió la plataforma de nuestro gobierno. Lo hizo presidente nuestro gobierno. Él se comprometió a darle seguimiento y la verdad es que me ha tocado ejercer una tarea no agradable, que es la tarea de hacer críticas a desviaciones de esa agenda. Colombia va bien, pero podría ir mejor. ¿Es consecuente con la plataforma programática uribista, Santos? La plataforma programática de la seguridad democrática, la confianza inversionista, la política social,
el diálogo con el pueblo. Lo nuestro fue de intenso diálogo con el pueblo. Nosotros nos negamos a mantener al terrorismo como interlocutor mientras seguían asesinando colombianos. Salimos de ese error en que vivía Colombia, a toda hora empeñada en negociar con el terrorismo, pero nos dedicamos a dialogar 8 años con el pueblo colombiano, y eso fue un gran factor de credibilidad democrática. Ejercimos un gobierno en un estado austero, seguridad democrática, inversión, con valores democráticos, política social, participación popular, estado austero. En alguna forma ha habido una desviación de ese camino. Aquí en el Perú, Sendero Luminoso ha recobrado una cierta notoriedad hablando de los paralelos entre Perú y Colombia, vía un grupo fachada que se llama Movadef, que básicamente reivindica y justifica las acciones armadas cometidas en el Perú entre 1980 y el año 2000. Políticos de izquierda aquí proponen incluirlos en la vida democrática para combatirlos con las ideas. Usted, que ha combatido a la guerrilla, como la ha combatido, le pregunto, ¿es posible combatir o acabar con los extremistas solo desde lo ideológico? Primero le quiero hacer 2 manifestaciones sobre el Perú y una sobre Colombia. Sobre el Perú, primera manifestación. Repito siempre mi gratitud al Perú, a los presidentes del Perú, presidente Toledo y presidente García, con quienes me correspondió coincidir, por su firmeza en el combate al terrorismo. Gracias a su determinación de no albergar en el Perú a terroristas colombianos, nosotros pudimos desmantelar el grupo terrorista amazónico de la FARC. Segundo, yo he celebrado la contundencia del Perú en contra del terrorismo. Sobre Colombia, Colombia ha tenido funestas experiencias de combinación de formas de lucha. Matan, secuestran, extorsionan y al mismo tiempo hacen política. Uno no puede permitir que hagan política con armas. Es una de mis críticas. Porque hoy hay un movimiento que está creciendo en Colombia que se llama Marcha Patriótica y está apoyado por la FARC. Entonces mi crítica es, nosotros no podemos permitir aquello que en los años 60, 70 trajeron las guerrillas marxistas a nuestros países, la combinación de las formas de lucha. A mí sí que me tocó vivirlo en la Universidad Pública Colombiana. Entonces a ellos les parecía muy bien secuestrar, asesinar y también hacer política. Y hacer solo el combate desde lo ideológico, ¿no? Hacer solo el combate desde lo ideológico. Si el Estado hace solo el combate desde lo ideológico y ellos combaten desde lo ideológico, porque el terrorismo siempre tiene disculpas ideológicas. No hay grupo terrorista en el mundo que no dé una apariencia ideológica. Entonces, pongamos esa ecuación. Aquí está el Estado, combatiendo desde lo ideológico exclusivamente. Y aquí está el terrorismo, mezclando formas de lucha. Hombre, derrotan la democracia. El Estado tiene que ser muy claro en defender un principio que se llama el pluralismo democrático y muy firme en evitar que mezclen el terrorismo con la política. Rechazo al terrorismo, a su participación en la política, pero al mismo tiempo garantía de pluralismo democrático. Pluralismo sin bandidos, pluralismo sin criminales. Estos grupos marxistas, como lo ha sufrido y sufre Colombia, muchas veces operan... Que lo fue por ahí en los 60, 70. No, después claro. La FARC se volvió mercenario del narcotráfico. Pero siempre siguiendo de algún modo en lo ideológico el marxismo, leninismo, maoísmo, que es básicamente lo que Sendero Luminoso plantea aquí. Y decía que estas organizaciones en muchas ocasiones trabajan en red, trabajan en organizaciones clandestinas a nivel regional. Mi pregunta es, el combate, queda claro que no es solo desde lo ideológico, sino que también apunta desde lo militar. ¿Se puede hacer este combate con un ejército solo, es decir, solo una nación con su ejército y su policía puede hacer este combate, o necesita ayuda de países, por ejemplo, como Estados Unidos? Se necesita no ayuda de Estados Unidos, sino de todos los países del mundo. Sobre todo cuando de por medio está el narcotráfico. Este no es un tema de Perú o de Colombia o de los Estados Unidos. Es una corresponsabilidad de todo el planeta. Ese es un tema. Un segundo tema, la Carta de Naciones Unidas, la OEA.
En ambos estatutos jurídicos hay mucha claridad en exigir que todos los países combatan el terrorismo, que ningún país lo albergue. Por eso mis diferencias con el gobierno Chávez de Venezuela. Tercero, internamente, se necesita que haya una gran conciencia política y una gran participación comunitaria. Por ejemplo, en Colombia, durante nuestro gobierno, nosotros organizamos 4 millones de ciudadanos desarmados, que con celulares, internet, eran informantes permanentes de las Fuerzas Armadas, de la justicia. Las Fuerzas Armadas solas no pueden, necesitan un gran apoyo ciudadano. Quinto, la ciudadanía al mismo tiempo sentía un gobierno que promocionaba la inversión, pero estaba resolviendo problemas sociales. Cuando nosotros terminamos, Colombia no era un paraíso, no había resuelto sus problemas, pero las soluciones iban por buen camino. ¿Y cómo se hace con los, yo les digo, tontos útiles, que a veces son estos medio izquierdosos, ¿no?, pero que hablan desde el cafetín y sin darse cuenta, o en muchos casos dándose, apoyan y son cómplices de las FARC? ¿Cómo se hace con estos señores? A Lenin le decían, bueno, por allá en Europa Occidental hay unas gentes adineradas, capitalistas, que lo apoyan a usted. Usted tiene que rechazar el apoyo de esos burgueses y déjenlos, que son idiotas útiles. En Francia hablan de los socialistas de caviar. Aquí también. Les encanta la riqueza y les encanta hablar de socialismo. En Colombia lo llamaba social bacanería. Pero yo he hecho una reflexión, de pronto la voy a escribir, usted me la inspira hoy. A mí no me preocupa tanto los idiotas útiles como los incautos que pueden caer en la trampa de los idiotas útiles. Porque a una persona idiota útil, usted puede que la convence, pero esa persona siempre va a mantener una barrera y una gran brecha entre lo que vive y lo que dice. Entonces es imposible con ellos. Lo que hay que hacer es una gran concientización democrática para que ellos no hagan daño. Por ejemplo, yo le digo a los colombianos, ¿cuál es la gracia del chavismo? Si está eliminando los valores democráticos, está eliminando la iniciativa privada, está arruinando a Venezuela, tiene unas misiones sociales importantes para los pobres, pero las va a ser insostenibles. ¿Cuál es la gracia del paredón de Cuba? Que eliminaron la pobreza absoluta, pero dejaron a todos los cubanos pobres, sin creatividad, sin iniciativa. Y mire, ¿y sabe por qué lograron eliminar la pobreza absoluta? Si es que la han eliminado. No obstante que han dejado a todos los cubanos pobres, por lo siguiente, por 2 subsidios. Primero el subsidio soviético y ahora el subsidio venezolano. La verdad es que el único camino es el de los valores democráticos. Tenga usted inversión y política social. Pensemos en un reto latinoamericano. Tenemos un desempleo de jóvenes entre el 18 y el 21%. Eso sí es lo que tenemos que atender. Con educación y con recursos, incluirlos en las corrientes dinámicas de la economía, volverlos emprendedores, para hacer de la libertad de iniciativa privada una libertad incluyente. Ese es el gran reto. No elimine la iniciativa privada, hágala incluyente. Gracias, expresidente, por venir. A usted muchas gracias. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, que va a estar hoy en la Cámara de Comercio, ¿verdad? En la Cámara de Comercio de Lima. Me honra mucho y será una gran oportunidad porque yo diría unas palabritas en la tarde, pero tengo la oportunidad de escuchar todas las personas que van a intervenir en ese foro tan importante. Y muchas gracias a usted y me honra mucho estar nuevamente en la hermana patria peruana. El honor ha sido nuestro de conversar esta mañana, presidente Uribe. 8:02. Vamos.